dentro de las cosas más importantes con las que hemos trabajado ha sido las propiedades de las potencias. Y dentro de las propiedades de las potencias nos enfocamos harto en las potencias que tienen base racional y el exponente entero, ¿ya? Entonces acá hay un par de conceptos que hemos mencionado y que es importante que vayan quedando claros. De partida, el concepto de potencia. Eh, Ailín, ¿está ahí Ailín o no? Ailín, parece que no está. La Connie, Connie, usted ahora puede hablar, qué bueno que puede hablar. Connie, ¿está ahí? Dígame. Buena, buena, buena. ¿Usted se acuerda qué son las potencias o qué entiende usted por potencia o qué partes tiene una potencia? Hábleme lo que usted sepa de potencia, por favor. La potencia son como algo como más fácil para poner la multiplicación en vez de estar tanto, como poniendo tantas veces el mismo número. En la ¿Ya? potencia se abrevia y se pone, por ejemplo, 5 elevado 3 y en vez de hacer 3 veces el 5. Hoy súper bien, es súper bien, no lo pudo haber dicho mejor. Usted dijo una palabra clave, que era una abreviación, que la potencia es una abreviación. Es decir, muchas veces cuando tengamos 5 por 5 por 5, en vez de escribir estos tres 5, nosotros perfectamente podríamos haber escrito lo que usted mencionó, el 5 elevado a 3. Súper bien. Súper, súper bien. Claro, alguien puede decir, pero ¿cómo son tan flojos? Si escribir tres veces el 5 no es tan complicado. Pero, por ejemplo, si es que fuera la potencia 5 elevado 54, por ejemplo, habría que escribir 54 veces un 5 y multiplicarlo, ¿ya? Y eso es un número bastante grande. Entonces, para eso nos sirven las potencias, para abreviar estas operaciones que son reiteradas. En este caso, la operación que se trabaja en las potencias es la multiplicación, ¿ya? Y siempre es bueno hacer la semejanza con lo que pasa con la multiplicación, porque la multiplicación también es una abreviación. ¿De qué operación es una abreviación la multiplicación, chiquillas? ¿Cómo? ¿De qué operación es una abreviación la multiplicación? Es decir, cuando yo digo 4 por 3, esto yo lo puedo escribir como 4, 4 y 4. ¿Y qué operación pongo acá al medio? Una suma. Una suma, ¿ya? Entonces, tal como la multiplicación es una abreviación de sumas sucesivas, la potencia es una abreviación de multiplicaciones sucesivas, ¿ya? Eso tiene que estar súper claro porque esa es la utilidad de las potencias. En vez de escribir muchas multiplicaciones, nosotros podemos escribirlo en su forma de potencia y ahorramos espacio, ahorramos tiempo, ahorramos muchas cosas, ¿ya? Entonces, muy bien, Connie lo definió, pero no lo pude haber definido mejor. Y lo definió con sus palabras, así que súper bien. Dentro de eso, las potencias usted dijo, por ejemplo, 5 elevado a 3. Las potencias se escriben con un número grande abajo y un número chiquitito arriba. ¿Cómo se le llama al número grande de abajo, chiquillas? Base. Base. Base, súper bien. A la parte de abajo se le llama base y a la parte de arriba Exponente. se le llama exponente, súper bien, ¿ya? Y para finalizar, la última pregunta es, ¿qué información me entrega el exponente siempre? ¿Cuántas veces va a ser multiplicado la base? Muy bien, muy bien. El exponente, en este caso es 3, no participa como 3. En ninguna parte vamos a ver un 3, pero sí entrega información. Y la información que entrega es cuántas veces yo voy a multiplicar por sí mismo la base, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, saber que el exponente indica cuántas veces vamos a multiplicar por sí mismo nuestra base, ¿ya? A modo de resumen, nosotros dijimos que las potencias era muy difícil sumarlas, era muy difícil operarlas, porque podíamos estar toda la tarde trabajando con esto, pero en ciertos casos era muy sencillo de trabajar, ¿ya? Y en esos casos surgen las propiedades de las potencias que estaban acá, ¿ya? Acá está, en la primera columna, está la propiedad de la potencia explicada de manera algebraica, es decir, con letras para simbolizar términos generales. Eh,
Sin embargo, en la columna de la derecha hay un ejemplo en donde se está ocupando la propiedad. Entonces siempre nos detenemos en lo mismo. Decimos acá, por ejemplo, que 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1, ¿ya? Porque si ese número fuera 1000, 1 elevado a 1000 sería 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. ¿Cuántas veces? 1000 veces. Pero sabemos que eso siempre va a dar 1, porque 1 por 1 es 1, ¿ya? Entonces acá hay un ejemplo donde 1 elevado a 365, eso vale 1, ¿ya? En vez de ser 365 podría ser 10 millones, y 1 elevado a 10 millones también va a ser 1. ¿Ya? Esto nos dice esta propiedad, que cuando el 1 esté elevado a cualquier número, entonces la respuesta siempre va a ser 1. ¿Ya? Eso decía la primera propiedad. La segunda propiedad dice que cuando cualquier número está elevado a 1, entonces el resultado es cualquier número. Y como ejemplo tenemos acá el 25 elevado a 1. 25 elevado a 1 va a dar 25. Y el 13 elevado a 1 va a dar 13. Y el 1 millón elevado a 1 va a dar 1 millón. Entonces cualquier número elevado a 1 va a ser el mismo número, la misma base. ¿Ya? Estas también son intuitivas, las dos primeras propiedades son súper intuitivas, pero la tercera ahí ya empieza a complicarse porque tenemos que cuando cualquier número está elevado a 0, la respuesta va a ser 1, siempre. ¿Ya? Va a ser 1 siempre. Y acá tenemos un ejemplo, 67 elevado a 0, eso va a ser 1. El error típico, chiquillas, es decir que un número elevado a 0 es 0. Y suele pasar, y en cuarto medio pasa mucho. Los chiquillos todavía no se aprenden muy bien esto, pero ustedes tienen que dar vuelta a este asunto y ustedes tienen que aprenderse muy bien estas propiedades de las potencias. ¿Ya? Son súper importantes, han salido en las últimas 3 guías, yo creo, y en las últimas clases también la hemos repasado, pero hay que seguir dándole porque esto tiene que quedar muy, muy claro, ¿ya? Entonces cualquier número elevado a 0 iba a dar 1. Esto lo demostramos, nosotros lo demostramos usando otra propiedad, que era esta propiedad de acá, pero me estoy adelantando un poco, así que dejémoslas ahí por mientras. Enseguida empezaban las otras propiedades que también son súper importantes, que acá es cuando tenemos operaciones entre potencias. Nosotros ya dijimos que las potencias era muy difícil sumarlas, era muy difícil multiplicarlas, sin embargo en ciertas condiciones sí se puede hacer y se puede hacer de manera muy fácil, ¿ya? Y estas son las condiciones. ¿Cuál sería la primera condición para poder aplicar esta propiedad, chiquillas? ¿Qué condición tenemos para poder aplicar esta propiedad? Que la base sea igual. Muy bien, muy bien. Tenemos acá la primera propiedad. La Connie dijo que las bases sean iguales. Súper bien. Acá nos fijamos que la base es A y acá también la base es A. Y que estemos multiplicando. En este caso, esta propiedad, ¿cómo se le llamaba? Nosotros lo hemos mencionado. ¿Cómo se llamaba esta propiedad? Algo así como de base igual y, ay, no, ¿cómo era? ¿Va bien? Multiplicación de ¿cómo era? Ahí se me algo así, de exponente diferente, algo así. Va súper bien. Multiplicación de potencia, porque son potencias, ¿cierto? Multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una multiplicación, que está acá, y de dos potencias, que están acá, y que tienen la misma base y distinto exponente. Entonces, cuando tengamos esta situación, cuando veamos que estamos multiplicando dos potencias que tienen la misma base, lo que podemos hacer al tiro, automáticamente, es conservar esta base, que era igual, y los exponentes los podemos sumar. Ya tenemos ese derecho. Al cumplirse esta condición, tenemos el derecho de poder sumar los exponentes. Y acá tenemos un ejemplo, 3 elevado a 4 por 3 elevado a 2. Acá tenemos una multiplicación de potencias que tienen la misma base. ¿Cuál es la base acá? El de abajo, Sí, en este caso, ¿qué número es? el 3. El 4. No, pues la base es el 3, el exponente era el 4, Damar, y acuérdense que el exponente es el de arriba. ¿Verdad? La base es 3, por lo tanto acá tenemos multiplicación de potencias de igual base, porque tienen la misma base. ¿Y qué era lo que íbamos a hacer? Vamos a conservar esta base que era igual, la vamos a conservar, y los exponentes los podemos sumar. Los exponentes los podemos sumar, y 4 más 2 da 6. Y estamos listos, ¿ya? Ya se resolvió esta multiplicación de potencias. Si bien el resultado me dio otra potencia, está bien. Eso habría que desarrollarlo nomás y vamos a llegar al valor numérico, ¿ya? Pero lo que hicimos está súper bien. Entonces, tenemos la primera propiedad que se le llama
producto de potencias de igual base o multiplicación de potencias de igual base, y lo que podemos hacer es conservar esa base y sumar los exponentes, ¿ya? Ya, ¿cómo se llamará entonces esta propiedad que está acá, que es la que le sigue? ¿Qué tenemos acá? En multiplicación de potencia de distintas bases ¿Ya? ¿Y de e igual? igual exponente. Exponente, súper bien. Acá tenemos súper bien, Connie, súper bien. Tenemos multiplicación nuevamente de potencia que tienen el mismo exponente y tienen distinta base. Y cuando nos enfrentemos a esta situación de la multiplicación de potencia de igual exponente y distinta base, lo que podemos hacer es conservar el exponente, lo vamos a conservar, el exponente era b, el exponente era b, lo vamos a conservar, y las bases las podemos multiplicar, ¿ya? Entonces, acá vemos otro ejemplo, nuevamente tenemos una multiplicación de dos potencias que tienen el mismo exponente. Lo que íbamos a hacer era conservar este exponente, lo íbamos a conservar, lo íbamos a escribir acá, y las bases las podíamos multiplicar, y 8 por 5 da 40. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de cuáles eran de esta propiedad, en donde se evidencia acá con números lo que está expresado acá con letritas de forma general, de forma algebraica, ¿ya? Ya, la penúltima de esta imagen, ¿cómo se le llamaba a esta propiedad, chiquillas? Igual base, igual exponente. Acá no tenemos, acá tenemos algo raro. Cuando se cumpla esta propiedad vamos a poder hacer esto. Pero ¿cómo se le llamaba esto? ¿Se acuerda, no? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo raro de esta propiedad? Que hay dos exponentes que se están multiplicando. Es el exponente del exponente. Eso, exponente de exponente, Potencia de una potencia, ¿o no? école, así la llamamos nosotros, potencia de una potencia, ¿ya? Así se llama esta propiedad, se llama potencia de una potencia y pasa cuando tenemos dos exponentes, como mencionaron, ¿ya? Cuando tengamos dos exponentes. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Cuando tenemos una potencia dentro de otra potencia, lo que podemos hacer es multiplicar los exponentes cara y palo y nos olvidamos del problema, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo, tenemos que el 5 cuarto, el 5 elevado a 4, todo eso está siendo elevado a 3. ¿Ya? Porque sabemos que 5 elevado a 4 nos va a dar un resultado que no sé cuánto es, pero después ese resultado va a haber que multiplicarlo por sí mismo 3 veces, porque eso me dice el exponente que está acá afuera. Entonces, para evitar toda la lata de hacerlo y perder toda la tarde calculando este ejercicio, lo que podemos hacer simplemente es lo que nos dice acá esta propiedad, que podemos multiplicar los exponentes. Se multiplican los exponentes y nos evitamos ahí todos los problemas, ¿ya? Esta propiedad se le llama potencia de una potencia y es importante que sepan identificarlo porque es una de las que más se utiliza, ¿ya? Siempre que encuentren exponentes, uno puede multiplicar estos exponentes para hacerlo todo como una simple potencia, ¿ya? Ahora, la pregunta es, acá en este caso hay dos exponentes, tenemos el 4 y tenemos el 3. ¿Qué pasaría si todo esto estuviera elevado a 5, por ejemplo? ¿Qué habría que hacer? Lo Multiplicar. mismo que anterior. Lo mismo que la anterior, ¿ya? Voy a que no es necesario que sean solamente dos exponentes, sino que todos los exponentes que tengamos los podríamos multiplicar, ¿ya? Si esto estuviera elevado a 5, sería 4 por 3, habría que hacer toda la multiplicación de los exponentes de las potencias. Súper bien, súper bien, ¿ya? Ya, acá empezamos ya con algo más complicado. Esto tenía que ver con el recíproco de una fracción. Y esto nos decía que cuando el exponente era negativo, nosotros podíamos invertir el orden de la fracción, ¿ya? Por ejemplo, bueno, acá alguien podría decirme que no ve una fracción, sin embargo, nosotros sabemos que todos los números están divididos por 1, que 8 dividido 1 es lo mismo que 8, ¿ya? Entonces, en verdad, todo número que conocemos es una fracción también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta propiedad tiene mucho que ver con esta última propiedad, que lo que nos dice es que cuando tenemos algo elevado a menos 1, nosotros podemos invertir el orden, ¿ya? Por ejemplo, acá era A dividido B, y enseguida va a quedar B dividido en A, y nos olvidamos del exponente negativo, ¿ya? Acá es lo mismo, esto era A dividido por 1, porque el A está siendo dividido por 1, y como tiene el exponente negativo, nosotros lo damos vuelta y nos queda 1 dividido por A, ¿ya?
Y como ejemplo tenemos acá el 28 que está dividido por 1, porque todos los números están divididos por 1. Entonces 28 dividido por 1 elevado a menos 1, lo podemos dar vuelta y nos queda 1 dividido 28, ¿ya? Entonces esta propiedad también es importante porque acá tenemos, nos surgen fracciones, ¿ya? Y ese es un poco del objetivo que estamos trabajando, que son las potencias de base racional y de exponente entero. Entonces cada vez que tengamos un exponente negativo, nosotros podemos invertir el orden de la fracción y nos olvidamos entonces de ese signo negativo que nos molestaba, ¿ya? Por último, las dos últimas propiedades las vamos a revisar rapidito. ¿Qué tenemos acá, chiquillas? ¿Cómo podríamos bautizar? ¿Qué nombre podríamos ponerle a esta propiedad? Esta es una de las más complicadas, encuentro yo. ¿Qué opina Alexandra? ¿Qué se ve acá? ¿Qué operación estamos haciendo? A la otra le llamamos multiplicación de potencias de igual base, por ejemplo. Acá, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una multiplicación? ¿Es potencia de base racional o no? No, acá tenemos una potencia y la base es A, y la base no es racional. Es distinto exponente. Tenemos distintos exponentes y las bases, ¿qué pasa con las bases? Se queda ahí porque igual son la misma. Se restan. Son iguales. Bueno, Muy bien, las bases son iguales, súper bien. Y después se resta el exponente, ¿no? Son distintos. Mi pregunta es, ¿qué operación estamos haciendo acá? Nosotros antes estábamos haciendo multiplicaciones. Pero ahora, ¿qué operación estamos haciendo acá? un resto. No, que Un resto. ¿División? es una Ah, fracción, pues si esto es una fracción, las fracciones son divisiones. Cuando usted escribe un medio, usted debe dividir 1 sobre 2, ¿ya? Las fracciones son divisiones. Entonces, a esta propiedad le podemos llamar división de potencias de igual base, porque estamos dividiendo. Pero después el exponente es el que se resta, ¿cierto? Claro, después eso nos dice que cuando tengamos una división de potencias de igual base, lo Así. que vamos a hacer es conservar la base, que era igual, que acá era A, por lo tanto vamos a conservar la base, y los exponentes, tal como decía la Vale, los exponentes los vamos a restar, entonces sería n menos m, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que nos dice esta propiedad. Cuando tengamos una división de potencias de igual base, conservamos la base y los exponentes los restamos. Acá tenemos un ejemplo, tenemos una división de esta potencia, dividido por esta potencia, son dos potencias con la misma base, por lo tanto estamos en presencia de una división, dos potencias con la misma base. Lo que vamos a hacer mecánicamente es conservar esa base, que era 5, la vamos a conservar, y los exponentes los vamos a restar. ¿Cuánto es 7 menos 3? Lo anotamos acá, 7 menos 3, eso es lo mismo que 4, ¿ya? Por lo tanto, las propiedades nos dicen cómo maniobrar las potencias. A usted no se le puede ocurrir algo y decir, ya, porque a mí se me ocurre y lo vamos a hacer así. Todo tiene que tener como una lógica, ¿ya? Y las propiedades son las que nos permiten maniobrarlas, los que nos permiten poder multiplicar las potencias, poder dividir las potencias, etcétera, ¿ya? Y por último, bueno, acá se observa que tenemos, por ejemplo, división de potencias del mismo exponente y distinta base, y lo que íbamos a hacer nuevamente era conservar el exponente y dividíamos las bases. Son como las mismas propiedades de la multiplicación, solamente que acá sumábamos los exponentes, acá los restamos, y acá multiplicábamos las bases y acá dividimos las bases, ¿ya? Entonces es exactamente lo mismo. Ejercitando, chiquillas, esto se les va a grabar mucho. Después ya no se les va a olvidar, no se les va a olvidar nunca, y es importante que no se les olvide porque esto los va a acompañar, las va a acompañar por siempre. Una de las cosas que hemos trabajado es este monstruo mitológico, este monstruo griego llamado Hidra de Lerna. ¿Se acuerdan la particularidad que tenía Hidra de Lerna? sí, que se le multiplicaban la cabeza cada vez que le cortaban una. Colega, cuando Hércules iba y peleaba contra este monstruo, iba un día y le cortaba la cabeza, y llegaba al otro día y el monstruo tenía 2 cabezas. Entonces Hércules le cortaba las 2 cabezas y al otro día tenía 4 cabezas. Entonces esto era como infinito, y eso está retratado en algunas vasijas ahí que retratan esta historia de Hércules, pero nosotros la utilizamos para trabajar con las potencias. Entonces completamos esta tablita diciendo que al día 1, por ejemplo, tenía una cabeza, que al día 2 tenía 2 cabezas, que al día 3, ¿cuántas cabezas tenía al día 3? 4. 4 cabezas, muy bien, porque se iban duplicando, ¿cierto? Que al día 4 tenía
8 cabezas, etc. Y la pregunta fue la siguiente: ¿cuántas cabezas tendrá al día 500? ¿Y de qué manera podíamos saber esto? Existían dos formas. Una era completar esta tabla hasta el número 500, pero no iba a faltar mucho espacio en el cuaderno, ¿cierto? ¿Y cuál era la otra forma para calcular cuántas cabezas tendrá al día 500, chiquillas? Chiquillas, ¿qué forma podríamos usar para calcular cuántas cabezas habrá en cierto día, en un día determinado? ¿Qué cosa hicimos para poder hacer este cálculo? Teníamos que poner de base el número del día y poner ¿Ya? de exponente 3, ya que era potencia de 3. En este caso no era potencias de 3, porque las cabezas no se iban triplicando. Ah, no, es el del triángulo, es el del triángulo. Cálculo súper bien, El pero de 2, ¿no? son Esta de potencias 2. de 2, ¿cierto? Sí. Porque las cabezas se Ah, iban duplicando. Entonces, el número de cabezas dijimos que lo íbamos a calcular con la expresión 2 elevado a D, donde D iba a ser el día. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos y la respuesta que andaba buscando es que elaboramos una expresión algebraica que nos permite generalizar esta situación. ¿Ya? Y aquí empezamos a ahondar sobre la importancia del álgebra, que nos permite tener información que no es fácil de tenerla a simple vista. Sin embargo, con una expresión tan sencilla como la que construimos, podíamos obtener esta información que podía ser valiosa. ¿Ya? Hicimos lo mismo con el triángulo ¿de quién? ¿Cómo se llamaba? Sierpinky, algo así. Triángulo de Sierpinski, ¿ya? Que era básicamente lo mismo. Esto era un triángulo, después eran 3 triángulos, después eran 9 triángulos, después eran 27 triángulos, etc. Y completando una tablita, nosotros pudimos también llegar ahí a la expresión que hablaba la Damari, ¿ya? Chiquillas, el repaso que se está haciendo es porque la idea es que pregunten, que hagan sus dudas, ¿ya? Que no se vayan que no termine esta clase con dudas, porque eh, para poder seguir avanzando la clase de mañana, ¿ya? Esto lo vamos a tratar de dejar zanjado hoy día, eh, así que por favor hagan las preguntas correspondientes. Lo que acabamos de hacer acá, bueno, lo que hicimos en las clases es nuevamente completar este cuadrito, decir que la figura 0 tenía un triángulo, que la figura 1 tenía 3 triángulos, que la figura 2 tenía 9 triángulos, etcétera, que la figura 3 tenía 27, etcétera, y nuevamente con una expresión algebraica podíamos saber cuántos triángulos iba a tener la figura 10, por ejemplo, o 100, ¿ya? Y acá era la base 3 que hablaba la Damari. En este caso sí era base 3 porque si nos dábamos cuenta, esto cada vez se iba triplicando, es decir, 1 por 3 daba 3, 3 por 3 daba 9, 9 por 3 da 27, 27 por 3 después iba a dar 81 acá, etc. Entonces, al notar esta regularidad, al notar este patrón, esta cosa que se va cumpliendo siempre, nosotros podemos decir que estábamos en presencia de una potencia de base 3, donde cada vez se va triplicando el asunto. Y de esta manera, por ejemplo, la cantidad de triángulos, la voy a poner con una C, la cantidad de triángulos se va a determinar por la expresión 3 elevado a F, por ejemplo, donde F iba a ser el número de la figura. Entonces, por ejemplo, para la figura 0, el valor de F, acá vamos a poner F y acá vamos a poner C, el valor de F va a ser 0 y 3 elevado a 0 da 1. Por lo tanto, corresponde con este número que nos dio acá. Para la figura 1, el valor de F iba a ser 1, por lo tanto 3 elevado a 1, eso da 3 y corresponde con este valor que tenemos acá, ¿ya? Para la figura 2, el valor de F va a ser 2, por lo tanto 3 elevado a 2 es lo mismo que 3 por 3, eso da 9, por lo tanto, bueno, nuevamente se ajusta a lo que tenemos. Y de esta manera, con esta expresión algebraica, nosotros podemos generalizar. Y de esta manera nosotros podríamos saber, por ejemplo, cuántos triángulos tendrá la figura 500. ¿Quién me ayudaría a encontrar una expresión que diga cuántos triángulos va a tener la figura 500? ¿Quién me podría ayudar, por favor? ¿O qué debo hacer para encontrar cuántos triángulos tendrá la figura 500? ¿A quién se le ocurre?
Poner el... Poner el número de la figura 500 la otra. y Muy bien. poner ejemplo el 3 elevado a el número de la figura, ¿no? Eso, 3 elevado a 500 en este caso, ¿ya? Y ahí estamos. No sabemos cuánto es, probablemente va a ser un número muy grande, pero lo que sí sabemos es que con exactitud va a haber 3 elevado a 500 triángulos en la figura 500, ¿ya? Es decir, si este patrón lo hacemos 500 veces, en vez de contar todos esos triángulos, nosotros podríamos, con esta expresión algebraica, decir, va a tener 3 elevado a 500 triángulos. Usted lo puede calcular a mano, lo puede calcular con su calculadora, le va a dar un número muy grande, pero ese número muy grande va a corresponder a la cantidad de triángulos que va a tener esa figura, ¿ya? Así que, bueno, queda súper poquito de tiempo. Este es un repaso que hicimos de las clases que hemos hecho, así que espero que no hayan quedado dudas y nos vemos mañana con un nuevo contenido, chiquillas. Cuídense mucho, abríguense harto, no se enfermen. Un gran abrazo para todas, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Karen. Que esté bien. Profe, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao a todos. Chao, chao, chao. Bye, Bye. Karen.